Bueno, bienvenidos a todos. Esta es la charla de introducción al sharding. Lo que vamos a cubrir hoy, en primer lugar, vamos a hablar un poquito del ciclo de vida de una aplicación web, que es un poco lo que hace que vayamos a pensar en el concepto de sharding. ¿Qué es sharding en sí? Vamos a cubrir también los tipos de sharding existentes y vamos a ver qué alternativas tenemos para realizar justamente sharding en base de datos open source de las que hay disponibles en el mercado hoy en día. Bien. Bueno, mi nombre es Iván, soy arquitecto senior en Percona y co-founder de Canal de BEA. Es una comunidad de base de datos open source de habla hispana. Se pueden unir con este link si les interesa. Estamos abiertos a nuevos miembros, ¿sí? Entonces, lo primero sería, digamos, hablar de cómo escalar una aplicación web, ¿no? Al comienzo, se supone que vamos a tener tal vez en una aplicación muy pequeña compartido un único servidor donde va a estar por un lado la base de datos y por otro lado el application server, Apache o lo que sea, ¿sí? Y bueno, desde Internet obviamente nos van a llegar los requests o las consultas a nuestra aplicación, ¿sí? Eventualmente, cuando esto empieza a crecer, puede que decidamos separar la base de datos en un server dedicado y mantener el application server para poder, digamos, tolerar mayor tráfico, ¿sí? Después, si esto sigue creciendo, eventualmente podemos llegar a agregar múltiples application server que van a estar todos conectándose a un único server de base de datos, ¿sí? Esto es muy común. Eventualmente, nuestro tráfico va a seguir creciendo. Si las cosas van bien, vamos a tener cada vez más application servers. Y va a haber un punto en el cual este tráfico que viene de los application server hasta nuestra base de datos nos va a ser excesivo, ¿sí? O sea, ya la base de datos va a tener problemas para poder atender todo este tráfico. Entonces, ¿qué podemos hacer con este tema? Lo primero que se intenta siempre es, bueno, vamos a mirar las consultas SQL, cómo las podemos optimizar. Hay algo que podamos escribir distinto, podemos cambiar el modelo de datos tal vez para mejorar y reducir la carga, crear índices, por ejemplo, analizando las queries y demás, ¿sí? Otra cosa que se suele hacer es decir, bueno, vamos a poner mejor hardware, ¿sí? Pongamos más cores, más memoria, mejores discos, y bueno, con eso tal vez compramos algo más de tiempo. Eh, Otra estrategia que podríamos tomar es decir, bueno, vamos a reducir el tamaño de la base de datos para que entre en memoria en lo posible. Tal vez hay datos viejos que los podemos llegar a archivar o borrar, ¿sí? O archivar offline en otro lado, como puede ser, por ejemplo, en un Object Storage, ¿sí? Y si lo llegamos a necesitar consultar, bueno, los descargaremos. O directamente borrarlos si son tablas que se pueden borrar la info vieja. Eh, Otra cosa que podemos hacer es agregar algún caché, ¿sí? Memcaché, Redis, no sé, alguno de los cachés que hay dando vueltas en el mercado, como para, digamos, reducirle un poco la carga a la base de datos y que ciertas consultas que tal vez no necesitan obtener la información al último momento puedan leerse directamente desde el caché. Obviamente esto introduce una cierta complejidad porque vamos a tener que manejar la invalidación de los datos y demás, pero bueno, se suele hacer mucho. O directamente también podemos agregar réplicas a la base de datos. La mayoría de las bases de datos tienen algún mecanismo de replicación, ¿sí? Entonces podemos agregar alguna réplica como para poder distribuirle después las consultas de solo lectura y descargar nuestra base de datos principal, ¿sí? ¿Qué pasa si lo anterior no nos alcanza? Bueno, ahí ya, digamos, pensando que hemos agotado todas las instancias anteriores, una cosa que se puede llegar a pensar es en algo que se llama particionado funcional, ¿sí? Que en este caso sería, bueno, analizar todas las tablas que tenemos y agruparlas por función, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, todas estas tablas tienen que ver con logs, todas estas otras con manejo de sesiones, estas con facturación, estas otras con envío de mail, no sé. Y entonces decir, bueno, tal vez hay ciertas tablas que como no tienen que interactuar con las otras, las puedo llegar a separar y crear otro server de base de datos dedicado a esta funcionalidad.
¿sí? Obviamente esto va a incrementar la complejidad del lado de la aplicación porque voy a tener que pensar ya que no voy a tener un solo string de conexión, sino que le voy a tener que pegar a distintas bases. Pero bueno, es posible, ¿sí? Y la otra cosa que podemos hacer, que es justamente el motivo de esta charla, es sharding, ¿sí? Entonces, ¿qué es sharding? Bueno, la idea de sharding es distribuir básicamente un set de datos en múltiples servidores de base de datos, idealmente de forma transparente a la aplicación, aunque no necesariamente tiene que ser de esta forma, o sea, puede que la aplicación sepa que estos datos están distribuidos y bueno, tenga que acceder, digamos, a cada base de datos en forma individual. Y bueno, un poco la palabra viene de shared nothing, ¿sí? Porque, digamos, ya estaríamos distribuyendo en vez de tener todo en el mismo lugar. En la práctica esto se vería más o menos así. Nosotros partimos de un servidor único de base de datos donde, por ejemplo, puede haber una tabla de clientes donde vamos a tener información de, por decir algo, 100 clientes distintos y aplicándole sharding a esto, lo que estaríamos haciendo es distribuir estos clientes en varios servidores, por ejemplo, 10, ¿sí? Y decimos, bueno, en el server número uno vamos a tener la info de los clientes del 1 al 10. En el segundo server vamos a poner la data del cliente 11 al 20 y así, ¿sí? Vamos distribuyendo y ponemos un pedacito de los clientes en cada lugar. O sea que en la práctica esto sería distribuir, digamos, los datos de cada tabla que tenemos en múltiples servers que se van a hacer los shards, ¿sí? Y en este caso ninguno de los servers va a tener ya una copia completa de la info, ¿sí? Sino que vamos a tener que ver cómo hacemos si necesitamos leer todo juntos, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer para poder implementar esto es definir cuál va a ser el criterio de distribución. Como hablamos recién, bueno, podría ser algo muy simple como decir un número de clientes va en cada server, o puede ser algo un poquito más complicado. eh, y digamos, el criterio este de distribución es lo que se llama la clave de shards, de 26 shards, y tal vez si hay usuarios que tienen, muchos usuarios que tienen la misma letra, va a haber cierto desbalance, porque tal vez hay pocos que empiezan con letras como la Z y hay muchos que empiezan con la letra E, tal vez, ¿no? Por decir algo. Entonces ahí vamos viendo que tal vez el criterio que elijamos va a tener bastante importancia, ¿sí? Para cómo se van a distribuir los datos. Otra cosa sería decir, bueno, vamos a tomar el user ID, un usuario un ID que generamos nosotros, y vamos a tomar el módulo con la cantidad de shards que tengamos. O sea que si tenemos 4 shards, vamos a tomar el módulo del user ID entre 4, ¿sí? Y de esa manera nuestros usuarios se van a distribuir en forma uniforme en los 4 shards que tenemos. Entonces, volviendo a la aplicación web que teníamos, en la cual ya teníamos varios application server, pegándole a una única base de datos, la cual ya estaba, digamos, bastante sobrecargada. Lo que estaríamos haciendo ahora es transformarlo en algo así, donde en realidad la capa de base de datos no va a ser un único server, sino que va a estar distribuida en múltiples servidores, ¿sí? Bueno, tenemos distintos tipos de sharding, ¿sí? Vamos a considerar sharding por rango, por hash, geo y otros, ¿sí? Geo se refiere a geográfico. Y ahora vamos a ver cada uno de estos en detalle, ¿sí? El primero es sharding por rango, que esto vendría a ser más o menos algo de lo que hablamos. Sería definir un rango para la clave de sharding y un mapeo definiendo en qué shard va a ir ubicado cada rango. Por ejemplo, en el caso del user ID, podemos decir que el rango del 0 al 20 va a caer en el server número 1, del 20 al 40 en el 2, y así sucesivamente. Em, Para este tipo de sharding, lo que vamos a requerir es que haya una buena cardinalidad de la clave de sharding, o sea que, digamos, no tengamos muy poquito número de usuarios en este caso, debido a que si tenemos un desbalance de datos va a causar que alguno de los shards esté más cargado que los otros, ¿sí? Eh, un tema importante con esto, bueno, obviamente que la distribución de los datos sea más o menos uniforme para no tener estos, digamos, hotspots de alguna manera.
Y si tenemos, por ejemplo, una clave de sharding que es un número autoincremental, tener en cuenta que lo que va a pasar en este caso es que si estamos yardeando por rango, digamos, todos los valores nuevos que se escriban van a caer siempre en el último yard, ¿sí? Volviendo un poquito al slide anterior, si teníamos nuestro máximo usuario es el número 50 y vamos a empezar a agregar los usuarios que siguen, bueno, vamos a tener que extender este rango y van a caer todas en el DB3, ¿sí? Entonces puede llegar a ser un tema si nosotros lo que tenemos es un problema de escrituras en donde hay, digamos, eh, mucho número de escrituras, ¿sí? Entonces hay otro tipo de sharding que es el sharding por hash, en el cual se le aplica una función de hash a la fila en sí o al registro para definir en dónde va a ir ubicado, ¿sí? En este caso, al aplicarle la función de hash, vamos a tener una distribución uniforme de las escrituras, ¿sí? Cuando la clave de shard es autoincremental. Por ejemplo, lo que podríamos hacer es decir, bueno, el shard ID, vamos a tomar el MD5 del timestamp de cuando se escribió el registro, que esto siempre obviamente va a ir creciendo, y lo vamos a tomar con el módulo del número de shards como para acotarlo al número de shards que tengamos. Bien. Después, el sharding geográfico, acá vamos a decidir cuál es la ubicación basado en cuál es la región geográfica del dato. En el caso de que nuestro sistema, por ejemplo, atienda usuarios de distintos países, podríamos definir shards dedicados para cada país, ¿sí? Como Brasil, por ejemplo, que vaya en el shard 1, Uruguay en el 2, Argentina en el 3 y así. Pero bueno, acá obviamente también podemos llegar a tener un desbalance, porque tal vez la mayoría de nuestros usuarios están ubicados en un país determinado al principio, ¿no? Pues si eventualmente crecemos, tal vez esto se va corrigiendo, pero bueno, puede, digamos, no ser un criterio ideal de acuerdo a cómo sean nuestros datos. Bien. Así que bueno, hasta acá más o menos los tipos de sharding disponibles. Vamos a hablar ahora de qué estrategias hay en las distintas bases de datos open source para realizar esto, ¿sí? Primero que nada vamos a hablar de MySQL. En MySQL no tenemos lamentablemente soporte nativo para sharding. Si queremos hacer esto vamos a tener que recurrir a una herramienta externa. Algunas de las que hay disponibles se puede realizar esto con Proxy SQL, se puede hacer con Vitess o se puede hacer con TidyDB también, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. O lo que podemos hacer también es nuestra propia implementación, ¿sí? Tener nuestro server separado y tener varios strings de conexiones y bueno, que nuestra aplicación manualmente decida dónde se conecta y escribe, lo cual, digamos, puede ser complicar bastante las cosas, así que tal vez no es lo mejor, ¿sí? Entonces vamos a cubrir, digamos, estas tres alternativas, obviamente hay más, pero vamos a concentrarnos en estas tres. La primera sería hacer sharding con un proxy, como Proxy SQL, y esto va a consistir en básicamente instalar el proxy en nuestro application server y definirle dentro del proxy ciertas reglas de ruteo de acuerdo a cuál es nuestra clave de sharding. Por ejemplo, en el caso de Proxy SQL, cuando insertamos una regla se ve así, más o menos, y podemos decir que si el nombre del esquema corresponde con un cliente puntual, vaya al host group número uno, por ejemplo, en el cliente uno, al 2 en el cliente 2 y así. Después, dentro de Proxy SQL, cada host group corresponde con un server de base de datos, ¿sí? O sea, esta sería una estrategia en la cual sería transparente a la aplicación y podemos tener sharding, ¿sí? Con MySQL. Esto está explicado un poquito más en detalle en este artículo de blog que les dejo el link por si les interesa profundizar un poco más cómo funcionaría en la práctica. Después, otra estrategia que hay dentro de lo que es el mundo MySQL es Vitess, ¿sí? Vitess es una capa de sharding que está desarrollada en forma externa y digamos, corre sobre MySQL. Inicialmente esto lo usaba la gente de YouTube y lo desarrollaron ellos. Y básicamente tiene algunas funcionalidades como connection pooling también, o sea que tiene su propio proxy. Puede hacer cosas como resharding y también puede transformar queries y demás, ¿sí? O sea, no es solo para sharding, sino que tiene además otro tipo de cosas, ¿sí? Más o menos como se ve un deploy con Vitess es así. Como vemos, agrega varios componentes, ¿sí? Tenemos nuestro server de MySQL que
Cada uno de ellos va a corresponder con un shard, en donde va a correr un componente que se llama BT-Tablet, ¿sí? Que esto lo que hace es, digamos, proveer una interfaz para el MySQL en sí, para que ya, digamos, no te conectes directo con el MySQL, sino que vas a pasar siempre por este BT-Tablet. Y del lado de la aplicación vamos a tener un proxy que se llama BT-Gate, ¿sí? Que es el que va a cumplir el rol, digamos, de ser el punto de acceso a nuestro clúster de VTs, ¿sí? Entonces este proxy BT-Gate va a hablar con los BT-Tablet y a su vez hay también un control plane donde va a estar un server donde guarda la topología, o sea, donde van a estar cada dato, ¿sí? En qué shard corresponde cada dato, y a su vez va a servir para la parte de manejar los bloqueos distribuidos, ¿sí? Así que bueno, todos estos componentes, digamos, van a actuar en conjunto como para ofrecernos una capa de sharding que sea transparente a la aplicación y que en el fondo esté corriendo sobre MySQL, ¿sí? Después, otra alternativa es TidyDB. TidyDB en realidad es una base de datos open source que ya está desarrollada desde el vamos con soporte nativo de sharding, ¿sí? Está optimizada para lo que es OLTP y también para Analytics y es compatible con el protocolo de MySQL 5.7, pero no usa MySQL por detrás, ¿sí? O sea, el protocolo es igual para el lado cliente, pero por detrás utiliza lo que se llama RocksDB, que es una base de datos que está optimizada para lo que es escrituras y utiliza algo que se llama LSM trees, ¿sí? Que es una funcionalidad completamente distinto a lo que es InnoDB, ¿sí? Lo que es TidyDB se ve así. Vamos a tener, por un lado, los TidyDB servers, ¿sí? Que van a ser, no tienen estado, ¿sí? O sea que actúan de alguna manera como proxies. Y después, del lado de la base de datos en sí, hay dos componentes. Está unos storage server que se llaman TiKV, que son para la parte transaccional, y después tenemos los TiFlash, que están optimizados para la parte de OLAP, ¿sí? O Data Warehouse. Entonces, digamos, de nuestro lado, siempre nos vamos a conectar a través de este proxy eh, de TiDB y después por detrás va a haber este tipo de servidores, digamos, que va a poder escalar de acuerdo a si queremos más capacidad para la parte de OLTP o más capacidad para la parte de Analytics, ¿sí? Y lo que no dije también es que hay un PD cluster ese que se ve arriba que va a guardar también la metadata, ¿sí? Similar a lo que pasaba en Vitesse, ¿sí? Siempre cuando hay una solución de sharding va a haber algún tipo de server que guarda el catálogo de los datos, o sea, dónde está cada dato en sí. Bien, este mapeo de, por ejemplo, user ID a shard. Bueno, en Postgres tampoco hay soporte nativo, ¿sí? Se puede implementar sharding a través de lo que es Foreign Data Wrappers en Postgres 10 o más nuevo, ¿sí? Esto es una librería que permite que Postgres lea de un data source externo, ¿sí? Y si no, hay que utilizar alguna extensión. Por el tema de Foreign Data Wrappers, hay un blog también acá que les dejo el link si les interesa profundizar en esa parte. Eh, y bueno, a nivel de extensiones, por ejemplo, podemos usar una que se llama Citus, que lo que hace esto es transformar al Postgres en una base de datos distribuida. Y acá les dejo el link para verlo. Y Citus puede yardear, digamos, en dos maneras. O por esquema de base de datos, donde de acuerdo a el esquema se va a distribuir en un server diferente, o bien el sharding por registro, ¿sí? Que ese, digamos, sería más o menos lo que vinimos hablando de distribuir una única tabla en varios servers, ¿sí? También aquí les dejo un link explicando en un poquito más de detalle de qué se trata el sharding con esta extensión, ¿sí? Bueno, acá se ve una de las formas que es hacer lo que se llama distributed tables, en el cual va a haber un nodo coordinador, ¿sí? Que es el que va a recibir nuestras consultas y después va a decidir, bueno, a cuáles de los data nodes que están por detrás le va a enviar
la query y va a hacer la agrupación de los resultados si fuera necesario. Bien. En el caso de Mongo, Mongo sí tiene soporte nativo para sharding. Podemos shardear por colección definiendo uno o más campos como clave de sharding y a su vez se puede combinar lo que es colecciones con y sin sharding, ¿sí? Más o menos Mongo se ve así. Va a haber un router que se llama Mongo S que se instala normalmente en los application servers y este router es el que nos va, digamos, a abstraer nuestra aplicación de todo lo que pasa por detrás con el sharding, ¿sí? Hay unos config server que son los que guardan este mapeo de datos, ¿sí? Y por último, los shards en sí, que pueden ser obviamente dos o más, donde cada uno de estos a su vez puede tener réplicas por redundancia y failover, ¿sí? Entonces, como decíamos, vamos a acceder a los datos a través de este router, MongoS. Los config server guardan la metadata o catálogo y los shards van a guardar la información. Y una cosa que tiene Mongo también es un proceso balanceador que automáticamente va redistribuyendo los datos en el caso de que sea necesario, ¿sí? Entonces, en resumen, digamos, el sharding nos sirve para los casos de uso en el cuales tenemos grandes volúmenes de datos o alta concurrencia, o nuestras escrituras o lecturas son demasiadas para un único server, ¿sí? Y algunos problemas que podemos llegar a encontrar cuando estamos considerando shardear es que tal vez en algunos sets de datos no hay una shard key que sea obvia, ¿sí? Vamos a tener que pensar en algo. Como vimos también, no todas las bases de datos tienen soporte nativo, así que generalmente vamos a tener que recurrir a alguna alternativa externa, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con los criterios que elegimos para realizar sharding, para no causar un desbalance. Y lo otro es, por ejemplo, el caso de que teníamos, que hablábamos de la sharding key, que siempre se incrementa, tener en cuenta que esto podría llegar a causar un hotspot o que un server en sí esté sobrecargado y los otros tal vez no tengan demasiada carga, ¿sí? Las ventajas entonces de Jardín sería que podemos escalar la capacidad de lecturas y escrituras, ¿sí? Por otro lado, vamos a poder distribuir el almacenamiento en varios servidores y vamos a tener una mejor disponibilidad de los datos también, porque si nos falla un shard, tal vez el resto sigue online, entonces ya no va a pasar que directamente nuestra aplicación esté caída, tal vez ciertos usuarios no pueden acceder a los datos, pero el resto sí. Como desventajas, bueno, obviamente va a haber una mayor latencia porque generalmente vamos a tener algún proxy que va a estar en el medio y ya no nos vamos a conectar directamente a la aplicación. Por otro lado, si tenemos queries que van a tener que tocar varios shards y después juntar la información, esto obviamente va a ser más costoso que si la leyéramos de un único server. También vamos a tener más trabajo de administración porque hay más componentes, más servidores y demás, y potencialmente mayor costo de infraestructura también. Así que como recomendaciones, conviene, bueno, arrancar ya a hablar de Jardín en la etapa de diseño, cuando estamos hablando o diseñando una aplicación web. También pensar que yardear un dataset existente puede ser bastante complicado cuando ya tenemos un montón de datos. Y por otro lado, tener cuidado con cuál es la shard key que vamos a elegir, debido a todas estas cuestiones que hablábamos antes, ¿sí? Reshardear o cambiar la clave de sharding puede ser realmente muy costoso. Pensemos que cuando hablamos de sharding siempre hablamos de volúmenes de datos altos, con lo cual, digamos, redistribuir toda esa información nos puede llevar un trabajo bastante importante, ¿sí? Así que bueno, eso sería todo. Gracias por venir y que la pasen muy bien. Vamos a nerdear, vamos a nerdear. Bueno, bienvenidos nuevamente. Hemos terminado de escuchar la charla de Iván, que la verdad que es súper interesante. Y por suerte lo tenemos para un Q&A. Así que si tienen alguna pregunta que les haya quedado en el tintero, aprovechen ahora a ponerla en el tab de Swapcard porque las vais a estar leyendo, así que apúrense. Acá lo tenemos Iván. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal la experiencia de nerdearla?
Bien, bien, muy buena. La verdad que es el segundo año ya que participo como speaker y bueno, otros años he ido incluso en forma presencial y muy contento, la verdad, muy, muy bueno el evento. Bueno, me alegro, nos alegra muchísimo tenerte por acá. Si te parece, voy a empezar a hacer algunas de las preguntas que dejaron en el chat. Dale. A ver, acá me pregunta Carlos, ¿cómo es el tema de backups y restore de los Jardins? Qué temita, ¿eh? Sí, es una buena pregunta. Digamos, el backup y restore no difiere de lo que sería hacer un backup y restore de una única base de datos. La única diferencia que va a haber es que de alguna manera va a haber que coordinar todos los shards para tomar un backup que sea razonablemente consistente. Muchas veces lo que se hace es, por ejemplo, para cada shard tener réplicas y entonces tomar una de estas réplicas y frizarlas todas a la vez, ¿sí? De todos los shards, y ahí tomar el backup. Eh, Esa es una de las estrategias. Y después, dependiendo de qué tecnología uses, puede ser que tengas la posibilidad de alguna manera, tomar un cursor que te dé un punto en el tiempo uniforme para todos los shards también. O sea que va a cambiar de acuerdo a cuál sea la tecnología, pero sí, obviamente complejiza un poco lo que es la coordinación para tomar el backup de todos los shards a la vez. Bien. Acá me pregunta Juan Iglesias, tanto para Proxy SQL como para Bytes, ¿es invisible el manejo de shards de la aplicación? Es decir, ¿se realizan las queries normalmente y estas herramientas se encargan de generar las queries para los distintos shards y combinar la información de la respuesta? Bien, vamos a hablar de un poco de las dos cosas. En el caso de Proxy SQL, estaríamos haciendo un sharding más manual de alguna manera. Si nosotros tuviéramos que leer datos de varios shards a la vez, los vamos a tener que combinar nosotros del lado aplicativo, porque Proxy SQL lo único que va a tener es reglas donde va a decir, de acuerdo a el formato de la query que está llegando, mandarla a un shard determinado, pero no tiene el proxy la capacidad de hacer una agrupación y devolverte después un único set de datos en ese caso. En el caso de Vitess, sí, Vitess tiene esa posibilidad de hacer como la agregación y devolverte ya directamente un set de datos, digamos, ya preparado y ordenado y agrupado, y es más transparente a nivel aplicativo. Si vos realmente querés que el sharding sea totalmente transparente para la aplicación, te conviene ir por una solución tipo Vitess en ese caso. Bien. Y acá me preguntan, ¿cuál es el punto de inflexión cuando decidís utilizar Sharding o me quedo con una base de datos? ¿Cuál es la tipo, inflexión? Claro, bueno, no hay un punto fácil de determinar. Depende un poco de cada caso. Hay que verlo en detalle, digamos, pero un poco la idea es cuando ya este servidor que tenemos está siendo demasiado costoso mantener, porque ya, digamos, estamos hablando de un server que tiene por ahí, no sé, 256 core, teras de RAM, digamos, ya empieza a ser como una pieza bastante crítica, complicada de mantener, cara de renovar. Eh, y tal vez ahí conviene empezar a pensar en decir, bueno, tal vez en vez de tener este server monstruoso, carísimo, y que si se me cae, digamos, estoy offline completamente, puedo empezar a tener varios servidores que sean baratos, o sea, en hardware de tipo commodity, de alguna forma. Y bueno, y de esa manera, incluso si se me cayera uno de los shards, tal vez puedo seguir sirviendo a parte de mis clientes. Así que gano por el lado tal vez económico y a la vez por el lado de la disponibilidad. Así que un poco hay que pensar en esas cosas. Digamos, en vez de un único servidor grande y caro, pensar en servidores baratos y muchos de ellos, básicamente. Claro, claro. ¿Y qué base de datos me recomendás usar si voy a necesitar Sharding? Bueno, ahí si estamos partiendo desde cero, tal vez yo pensaría en usar alguna de las bases que mencioné que ya tienen soporte nativo. El caso de Mongo tal vez es el que yo estoy más familiarizado en la práctica, porque ya hace varios años que vengo trabajando con Jardín en Mongo, y la verdad que funciona muy bien. Pero bueno, Mongo es una base que por un lado no es SQL, con lo cual hay que aprenderse un lenguaje nuevo de consulta. Y bueno, tiene sus propias particularidades también, ¿no? Es una base que está muy atada a los documentos JSON, por ejemplo, con lo cual Claro. si los datos que nosotros usamos son relacionales, tal vez no sería la mejor opción. Y ahí tal vez pensaría más en el caso de Postgres en un Citus, tal vez, o si es por el lado de MySQL en un Vitess, o en un TidyB incluso.
Bien. Y acá Martín pregunta, ¿qué tanto afecta la latencia entre los shards? ¿Tenés latencia? Sí, pensemos que nuestra aplicación en vez de conectarse directamente a una base de datos va a estar pasando acá normalmente por alguna capa de proxy, con lo cual mínimamente va a haber un salto de red adicional que va a introducir latencia y sobre todo si tenemos no solo un único proxy, sino varios proxies distribuidos en distintas availability zones, digamos, o regiones, Claro. dependiendo de por qué camino vaya la consulta y después a qué shard vaya, puede, digamos, haber incluso una diferencia importante en el caso de la consulta. Así que sí, la respuesta es que con Sharding vamos a tener normalmente más latencia, pero bueno, es un poco el trade-off que tenemos que hacer para poder tener lo que es el Sharding mismo. Claro, claro, te entiendo. Quedaron algunas preguntas en el Swapcard. Lamentablemente no tenemos más tiempo, así que te invitamos, si tenés ganas, después a conectarte y contestar el resto de las preguntas. Te agradecemos un montón, la verdad, haber enviado esta charla. La verdad que fue súper interesante. ¿Y algún otro comentario que quieras hacer? No, simplemente agradecerles por el espacio y bueno, me alegro que haya gustado y ahora voy a contestar las preguntas que hayan quedado pendientes, ¿sí? Excelente, muchísimas gracias. Así que bueno, vamos a una tanda y ahora Igual. volvemos.